Para enero de 1976, en Venezuela se habla como nunca de petróleo. Y es lógico, porque luego de más de 60 años de explotación, la industria petrolera ha sido nacionalizada. Ahora que el petróleo es nuestro, no quiero ver por dioseros, enfermos sin hospitales y muchachos sin liceos. Ahora que el petróleo es nuestro, pisaron el país. Ahora, el Estado venezolano es el único propietario de toda la infraestructura existente y es quien extrae, transporta, refina y comercializa todo el petróleo del país. Llegar a la nacionalización ha sido un largo proceso de aprendizaje y reivindicaciones sobre un recurso que se ha convertido en el centro neurálgico de la economía venezolana. Todas las posibilidades, estrategias y visiones nacionales parecieran comenzar y terminar aquí. El petróleo todo lo puede. Y justamente por esto, hay quienes ven con desconfianza que el Estado no solo reciba y asigne la renta de esta industria, sino que ahora controle todas sus operaciones y un posible mal manejo afecte el motor económico de la nación. También se teme que esta concentración de recursos y poder termine por convertirlo en un Estado rico con ciudadanos pobres. Sin embargo, el sentimiento mayoritario para el momento es el de haber culminado con la aspiración de nacionalizar el petróleo, así como han hecho recientemente otros países del Medio Oriente y del norte de África. No hay duda. 1976 arranca con júbilo en el ambiente. Así lo refleja la prensa, donde el ingenio publicitario se mide para ponerse a tono con el gobierno y el sentir nacionalista del momento. El gobierno ha creado la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA, para tomar las riendas de la industria petrolera. A su cabeza está el general Rafael Alfonso Rabart, un gerente público de prestigio que había dirigido la Corporación Venezolana de Guayana. Las ventas exportadas muestran un balance francamente positivo al nivel de los 2.150.000 barriles diarios. La responsabilidad de PDVSA es trazar el rumbo de la industria y coordinar a las 14 empresas operadoras, que son las que producen, refinan y comercializan el petróleo. Estas filiales son dirigidas por venezolanos que hicieron carrera en las empresas concesionarias antes de la nacionalización. Aunque son poco conocidos en el sector público, a estos profesionales se les reconoce por su experticia en el mundo petrolero. Los trabajadores también son veteranos calificados, conocedores de su oficio. Muchos de ellos son hijos e incluso nietos de petroleros. Las dos principales empresas operadoras que se han creado, Lagoven y Maravén, mantienen el patrón gerencial que han heredado de las petroleras que operaban antes en Venezuela. Lagoven, al sustituir a la Creole, hereda una cultura empresarial norteamericana, basada en una rígida disciplina de equipo. Mientras que Maravén sustituye a la compañía anglo-holandesa Shell, donde es más valorada la iniciativa personal. Ambas empresas van a sostener una fuerte competencia y un arraigado sentido de pertenencia.
Ahora, nacionalizada la industria, el propietario y el operador son el mismo, el Estado venezolano. El Ministerio de Energía y Minas ve su rol un tanto disminuido por la continua expansión de PDVSA, pero continúa su misión de fiscalizar la producción petrolera, que ahora está en manos de las nuevas filiales venezolanas y bajo la tutela de la Casa Matriz. El presidente de la República insiste en que los partidos políticos no interfieran en el manejo de la industria petrolera, mientras estos plantean que los poderes públicos deberían tener mayor injerencia en estas empresas, que a fin de cuentas son del Estado. Por su parte, la gerencia petrolera advierte que aunque son empresas estatales, estas deben mantenerse eficientes y productivas. Es un debate novedoso, pues tanto políticos como petroleros son de la casa. Estas confrontaciones, que apenas comienzan, se agudizarán a la hora de definir políticas petroleras en el futuro. Los retos para la industria han sido definidos. Poner en marcha un vasto plan de exploración para tener un conocimiento más preciso de las reservas que reposan bajo el subsuelo. Hacer las transformaciones necesarias en las refinerías para obtener mayor cantidad de productos comerciales y desarrollar tecnología propia y adecuada a nuestras necesidades específicas. Pero como no basta con producir el petróleo, el otro gran reto es aprender a vender nuestro crudo en el espinoso mercado internacional. La explotación del petróleo bajo la dirección venezolana se ha iniciado en tiempos muy particulares. El barril se cotiza por primera vez en la historia entre 12 y 14 dólares, más de 5 veces su precio tradicional, lo que permite al gobierno financiar ambiciosos proyectos. Estamos en los años de la llamada Gran Venezuela, donde pareciera que ningún proyecto fuese demasiado grande para el petroestado. Las empresas estatales se multiplican y una ilusión se asoma. Pronto dejaríamos de formar parte del tercer mundo. Sin embargo, si los precios son altos, la producción petrolera apenas llega a 2,5 millones de barriles diarios, 1 millón de barriles menos que en 1970. Esta baja no es casual, sino que responde a la idea de que el petróleo se agotaría pronto, y también a la política nacionalista de no más concesiones, impulsada por el ministro Pérez Alfonso en los años 60. Y dado que en el negocio petrolero 10 años se considera poco, a partir de ese momento, las empresas transnacionales optaron por invertir lo menos posible en Venezuela, especialmente en exploración. ¿Qué sentido tenía para ellas descubrir nuevos yacimientos que luego no podrían explotar? A PDVSA y a sus operadoras se les presenta un reto ineludible. Hay que buscar nuevos yacimientos, aumentar nuestras reservas. Los ingenieros y técnicos de las nuevas empresas operadoras salen al campo. Estas filiales, que comenzaron siendo 14, pronto se reducen a 4 y buscan petróleo, principalmente en la cuenca del lago de Maracaibo y en el oriente del país, las regiones tradicionalmente petroleras. Pero también se plantea un desafío más allá de tierra firme. Aunque se cuenta con la experiencia del lago de Maracaibo, explorar en medio del mar es una actividad que exige nuevos aprendizajes. La exploración costa afuera tiene como resultado uno de los mayores descubrimientos de gas natural en la historia petrolera del país.
Y todavía existe un territorio prácticamente intacto, la faja petrolífera del Orinoco. Es un cinturón que se extiende por el norte del río Orinoco y pasa por 4 estados del país. Ya se conocen sus inmensas reservas de crudo pesado y extrapesado. Se comienza entonces una exhaustiva radiografía del subsuelo y a lo largo de varios años se perforan más de 600 pozos exploratorios. La conclusión es abrumadora. Efectivamente, Venezuela tiene una de las mayores reservas de crudo pesado y extrapesado en el mundo. Pero este petróleo, tan viscoso que se solidifica al llegar a la superficie, requiere de enormes inversiones para extraerlo, transportarlo y hacerlo comercialmente viable. El reto de explotar la faja petrolífera del Orinoco apenas está por comenzar. Una crisis estalla en el Medio Oriente. La caída del Shah desata turbulencias en Irán. La situación se agrava con el inicio de una guerra entre Irak e Irán. Cae entonces la producción petrolera en la región. Y de nuevo, como en 1974, una avalancha de divisas se vuelca sobre los países petroleros, porque los precios se disparan hasta $38 por barril. Sin embargo, este tope dura poco. Los precios petroleros comienzan de nuevo a descender, porque la intensidad del conflicto baja y porque otros países que producen fuera de la OPEP han encontrado petróleo en áreas nuevas. Igualmente, los países occidentales buscan nuevas fuentes energéticas y refuerzan su estrategia de ahorro y mayor eficiencia en su consumo. Los nuevos vehículos se adaptan para que la gasolina rinda más y permita recorrer mayores distancias con el mismo tanque. Hacia finales de septiembre del 82, la tensión entre la gerencia petrolera y los sectores políticos recrudece con la decisión del gobierno de traspasar al Banco Central las reservas en dólares que maneja PDVSA para sus inversiones. La empresa resiente este traspaso como una pérdida de autonomía gerencial. El objetivo manifiesto del gobierno con esta resolución es aumentar las reservas en dólares de la nación, que han venido disminuyendo. Pero tal medida no parece ser suficiente. Para febrero de 1983 sucede lo que para muchos parecía impensable y para otros ineludible. Venezuela devalúa su moneda de 4.30 a 7 bolívares por dólar, el llamado Viernes Negro. La pregunta se hace obligatoria. ¿Por qué Venezuela, un país petrolero, se ve obligado a devaluar repentinamente su moneda? Aunque no hay una respuesta única, el caso de Venezuela presenta los síntomas característicos de la llamada enfermedad holandesa, propia de los países que dependen de la exportación de un único recurso natural. Pero, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? A simple vista, ser un estado petrolero tiene solo ventajas. Exportar petróleo trae enormes cantidades de divisas y estas permiten importar y consumir lo que otros países no pueden. Pero contar con una moneda fuerte, con mucho valor para importar, puede tener también sus desventajas. Exportar cualquier otro producto que no sea petróleo se le hace más difícil al petroestado, porque los precios de las mercancías nacionales se hacen poco competitivos en el mercado internacional. Esto facilita que un estado petrolero se vuelva monoproductor, pues tiende a exportar petróleo y a comprar todo lo demás afuera. Cuando los precios petroleros suben abruptamente, como había ocurrido en el año 74 y luego en el 80,
el petroestado recibe una avalancha de divisas y tiende a inyectarlas inmediatamente en la economía a través del gasto público, sin ahorrar buena parte de ellas, previendo futuros momentos de estrechez. Este ingreso súbito genera un aumento del consumo en la sociedad y un posible crecimiento de la burocracia estatal. Y con más dinero en la calle, la gente demanda productos más rápidamente de lo que el país puede producir o importar. Los precios suben, pues hay más dinero que productos, y esto genera inflación, que puede acompañarse de un control de precios, que seguramente deriva en escasez. Cuando los precios del petróleo caen, el Estado tiene menos ingresos, aunque, claro, las demandas de la población siguen en ascenso. Para poder cumplir con sus obligaciones, el petroestado podría reducir el gasto público e imponer medidas de austeridad. Pero esto generalmente hace impopular al gobierno, sobre todo cuando las confrontaciones electorales se aproximan. De allí que se recurra al endeudamiento, y si esto no basta, a devaluar, lo que permite que con la misma cantidad de dólares haya más moneda local en circulación. Estas medidas ayudan a paliar la situación inmediata, sin embargo, no a resolver el problema de fondo, que es que al Estado no le alcanzan los recursos para satisfacer las demandas de sus ciudadanos, y solo espera que llegue una nueva alza en los precios petroleros. Escapar al fenómeno de la enfermedad holandesa no ha sido posible para Venezuela a partir del año 74. Petroestado, inflación, déficit, deuda externa, devaluación, escasez. Son términos con los que los venezolanos aprendemos a convivir en los años 80. Y por primera vez en muchas décadas, comenzamos a sentir deterioro en nuestro nivel de vida. Pero la devaluación no es lo único que ocurre en 1983. Se cumplen 200 años del natalicio de Simón Bolívar, y en Caracas se celebra en grande con los Juegos Panamericanos. Ya en la capital, la gente viaja en el metro, porque desde enero de ese año funciona un nuevo sistema de trenes subterráneos, y donde nadie se atreve a pisar la raya amarilla. El Gran Teatro Teresa Carreño abre sus puertas, y su nombre reconoce a la virtuosa pianista caraqueña. Más allá de estas inauguraciones, durante los años 80, los ingresos petroleros que recibe el Estado van cayendo debido a la baja de los precios y de la producción, la que además es mayoritariamente de crudo pesado, es decir, un petróleo que requiere de una profunda refinación para obtener sus derivados. Esto también implica que es más difícil de vender que, por ejemplo, los crudos livianos de los desiertos arábigos. Así, vender de manera continua nuestros petróleos pesados se convierte en prioridad para PDVSA, que decide dar un trascendente paso: comprar refinerías en el exterior para facilitar la salida de estos crudos. Esta decisión de invertir en otros países, como lo hacen las grandes petroleras del mundo, tiene fuerte resistencia en sectores políticos, que consideran que con estas inversiones en el exterior, los aportes fiscales de la industria petrolera al Estado venezolano van a reducirse aún más. Por su parte, el sector petrolero entiende que la refinación es un negocio con bajo margen de ganancia, pero insiste en que la estrategia detrás de estas inversiones es asegurar mercados para nuestro petróleo pesado. Ambas posturas están fundamentadas, pero la política de internacionalización termina por imponerse. En 1983, PDVSA se asocia con la alemana Feva Öl y crean la empresa Ruhr Öl,
operadora de una refinería en Alemania Occidental. Para Venezuela, esta es la primera de una serie de asociaciones y compras de refinerías en el exterior. A Alemania le sigue Suecia, pero las grandes oportunidades están sobre todo en Estados Unidos, donde existen refinerías de conversión profunda, apropiadas para nuestros crudos pesados. La principal de estas empresas refinadoras, Citgo, despacha gasolina a miles de estaciones en Norteamérica. Con esta política de internacionalización, surge la necesidad de ampliar y modernizar la flota para asegurar la venta continua de nuestro petróleo a estas nuevas refinerías. A raíz de este crecimiento, en los próximos años se creará una nueva filial de PDVSA para unificar el transporte del crudo y sus derivados, y se llamará PDV Marina. Gracias a esta internacionalización de PDVSA, ahora la industria petrolera venezolana puede colocar más de 800.000 barriles diarios de petróleo pesado en nuestras propias refinerías en el exterior. Durante los años 80, la industria petrolera venezolana definitivamente pasa las pruebas que se le habían impuesto con la nacionalización. Entre ellas, la más simple, pero también más importante: mantener la continuidad operativa y seguir produciendo petróleo eficientemente, como si las riendas de la industria nunca hubieran cambiado de manos. Buen ejemplo de esto es el campo El Furrial, el hallazgo productivo más importante de estos años. Para 1986, se decide perforar por primera vez a más de 18.000 pies, y los resultados son mejores de lo esperado. En El Furrial existen enormes yacimientos de hidrocarburos. Pronto, los técnicos de Lagobén y Corfovén ponen a producir estas acumulaciones de petróleo liviano al norte de Monagas. A finales de estos años 80, se empiezan a ver los alcances de un instituto creado para dotar a la industria petrolera nacional de tecnología propia y desarrollar soluciones a los problemas específicos de nuestra industria. Se trata de INTEVEP, el Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo. En pocos años, logra registrar centenares de patentes, y una de sus investigaciones más trascendentales, con el apoyo de la Universidad de los Andes y de British Petroleum, busca resolver el difícil reto de transportar el crudo extrapesado de la faja del Orinoco. El resultado es un hallazgo importante: la orimulsión, un nuevo producto compuesto por bitumen natural suspendido en agua, gracias a un agente emulsificante. Esta invención venezolana, que compite con el carbón por sus bajos precios, abre una nueva oportunidad en el mercado energético, por lo que pronto se creará la empresa Vitor, que se encargará de vender la orimulsión fuera de Venezuela. También en esta década, las principales refinerías del país culminan un complejo cambio de patrón, lo que implica modernizar las instalaciones y construir nuevas unidades, como el Flexicoker de Amuay o la unidad de desintegración catalítica en Cardón, para procesar mayor volumen de crudos pesados y aumentar la producción de gasolinas para el creciente mercado interno. Este combustible llega cada vez a más lugares, pues las filiales expanden su red de estaciones de servicio. Pero el crecimiento de PDVSA durante esta década se ve afectado por la decisión de Arabia Saudita de aumentar su producción por encima de la cuota OPEP. Esta sobreoferta de crudo derriba los precios, lo que reduce abruptamente el ingreso petrolero del país. Aún así,
Los logros de los últimos 15 años han reforzado la imagen de PDVSA y sus filiales como empresas de Estado eficientes. Hacia finales de los 80, PDVSA ya se ha expandido a otros continentes. Entra en el ranking de las grandes empresas del mundo y sus filiales colocan el crudo venezolano en más de 30 países. 40.000 personas trabajan en la industria petrolera y su personal hace carrera a través de un sistema propio fundamentado en la meritocracia, en el que el potencial de cada empleado es permanentemente evaluado. Los salarios y beneficios sociales que reciben hacen que muchos venezolanos aspiren a formar parte de la industria. Pero cuidado, también la convierten en un blanco de críticas y resentimientos, especialmente en tiempos difíciles para los venezolanos. Son años aciagos. El malestar se ha acumulado durante esta década de endeudamiento, control de cambio y demandas sociales insatisfechas. Sí, juro. Apenas días más tarde de la segunda toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, Caracas y otras ciudades del país se conmocionan con protestas y numerosos saqueos. La violencia toma las calles. Finaliza así la década de una forma tan inédita como desconcertante para los venezolanos. Los años 90 comienzan con un drástico modelo de apertura económica. Se liberan los precios, caen los aranceles, se elimina el control de cambio, el Estado se reduce y el sector privado se expande. Sin embargo, en 1992, 2 golpes militares sacuden la política nacional. Y al año siguiente se agrava cuando el presidente Pérez es sometido a juicio por malversación y separado de su cargo. Ramón J. Velázquez asume un gobierno transitorio y a finales de año se elige presidente por segunda vez a Rafael Caldera. Pero este período presidencial tampoco comienza sin dificultades. Una crisis financiera produce la quiebra de una buena parte del sector bancario. Hay pánico, pérdidas en los ahorristas y sucesivas devaluaciones deterioran aún más el nivel de vida de los venezolanos. Pero no solo es Venezuela quien se ve sacudida por estos tiempos. El sistema económico mundial aún se reajusta tras el derrumbe del muro de Berlín y la desintegración de los estados comunistas de Europa. Las democracias liberales ganan terreno, el comercio mundial crece y las barreras aduanales van cayendo. Es en este contexto de cambios que la industria petrolera venezolana, necesitada de recursos debido a los bajos precios petroleros, plantea abrirse a la inversión privada para ampliar su producción. En consecuencia, el petróleo dejaría de ser un feudo del Estado. El artículo 5 de la Ley de Nacionalización había mantenido abierta esta posibilidad: llevar a cabo la apertura petrolera. El Ministerio de Minas, junto a PDVSA, defienden ante el Congreso Nacional la estrategia de la apertura petrolera, no sin la resistencia de algunos sectores políticos del país. Porque abrirles de nuevo a las compañías transnacionales la industria petrolera nacionalizada. ¿Con cuáles recursos económicos y tecnológicos cuenta Venezuela para aumentar su producción petrolera? Son preguntas que encienden el tenso debate de estos años, que culmina con la aprobación de la apertura petrolera
que se realiza en 3 modalidades. La primera de ellas, los convenios operativos, abre la posibilidad antes reservada al Estado de que la empresa privada participe de nuevo en la producción petrolera, principalmente en aquellos campos de menor productividad o que incluso han sido cerrados. Ya en los 80, la empresa privada venezolana había comenzado a ganar terreno en el área de servicios e ingeniería como suplidores para la industria petrolera, gracias a la política de compre venezolano, que promovía que la industria nacionalizada contratara bienes y servicios de empresas venezolanas, en lugar de sus suplidoras foráneas tradicionales. Y ahora, en los 90, el capital privado nacional, junto a empresas extranjeras, encuentra en los convenios operativos una nueva oportunidad de desarrollo. En pocos años, esta modalidad de la apertura logra un aumento de hasta 600.000 barriles diarios en la producción petrolera nacional. Por otro lado, en el país existen vastas áreas en las que se presiente el borboteo del petróleo en el subsuelo, pero sin seguridad de su existencia. Para ellas, se crea una segunda modalidad de apertura, los convenios de exploración a riesgo, que consisten en licitar estas áreas entre grandes empresas que cuentan con los recursos y la tecnología para explotarlas. Las ganadoras asumen todos los costos de la exploración en estos 8 bloques, con la esperanza de conseguir petróleo y asociarse con PDVSA para su producción, aunque también bajo el riesgo de perder su apuesta. Pero donde sí existe petróleo con seguridad, aún sin explotar, es en la faja petrolífera del Orinoco. Por esto, tiene lugar una tercera modalidad de la apertura, las asociaciones estratégicas. Venezuela ofrece grandes incentivos fiscales, como bajar al 1% las regalías, para atraer a las empresas transnacionales a esta región, rica en crudo pesado y extrapesado, dividida en 4 bloques. Este proceso de explotación en asociación estratégica es largo y complejo, y comienza cuando se extrae crudo extrapesado del corazón de la faja y se diluye, por ser tan viscoso, para transportarlo hasta la costa norte. En José, al oeste de Barcelona, se construyen refinerías de conversión profunda que permiten transformarlo en petróleo mediano o liviano para colocarlo en el mercado internacional. Estos proyectos, iniciados a mediados de los años 90, solo estarían totalmente operativos ya entrado el siglo XXI. Una verdadera inversión a largo plazo inicia un nuevo capítulo en la historia petrolera venezolana. Todos estos cambios que ocurren en la industria parecen tener poca audiencia en la sociedad. Porque aunque la prensa los reseña con atención, los venezolanos no terminamos de interesarnos en el complejo significado del petróleo y su influencia en nuestra vida diaria. Y pareciera que nuestra única relación con él sigue siendo a través del olor de la gasolina. Para la industria petrolera, un cochino pesa hasta 1.500 kilos y recorre cientos de kilómetros. En el lenguaje petrolero, el cochino electrónico es un dispositivo electromagnético que viaja dentro de una tubería y en la medida que avanza, sus sensores electromagnéticos detectan irregularidades en las paredes internas del tubo. Petróleo en gotas. Una presentación de Maravén, filial de Petróleos de Venezuela. Estos microprogramas educativos para el cine y la televisión tienen la tarea nada fácil de familiarizar a los venezolanos con el mundo del petróleo.
Han transcurrido unos 70 años, pero solo ahora se desarrolla la primera iniciativa sistemática en Venezuela para divulgar el quehacer petrolero. Sin embargo, la política comunicacional de la industria en general es más institucional y no aborda directamente el mundo del petróleo. Venezuela es un país mágico, de facciones heterogéneas y hasta contrastantes, en cuyo variado paisaje podemos toparnos a la vez con el hombre y el peñasco, convertidos en enigma. Bajo esta premisa, Corpoven edita los fascículos Venezuela, Tierra Mágica. Por su parte, Lagoven, desde su creación, difunde su colección de cuadernos, que supera los 250 títulos, firmados por profesionales e intelectuales del país. Muchos de estos temas encuentran mayor difusión adaptados a películas documentales. Pero es la casa matriz quien, a través de un sencillo eslogan, da el mayor paso para conectarse con la sociedad venezolana. Cuidar es querer. Esta campaña promueve la cultura del mantenimiento, la conservación ambiental y el rescate de los espacios públicos. Sin embargo, todos estos programas de comunicación no parecen suficientes para que la industria petrolera deje de sentirse lejana, ajena. Quizá una gran paradoja media en esta distancia. Al mismo tiempo que PDVSA y sus filiales se transforman en empresas petroleras de prestigio internacional, los problemas sociales siguen acumulándose. El éxito siempre genera controversia. Es motivo de orgullo e incluso de cierta arrogancia entre los protagonistas, pero también de recelo entre esa mayoría de venezolanos que no han encontrado soluciones a sus problemas. Si a partir de los años 30 la literatura nacional ha escarbado con relativa persistencia en el mundo petrolero, para finales de siglo el cine venezolano lo ha explorado ocasionalmente. En el film En territorio extranjero, nuestras apartadas selvas son el escenario de una confrontación de culturas en tiempos de las primeras exploraciones petroleras. Hay trabajo para todo, museo. Por su parte, La Hora Texaco nos traslada a la vida ya urbanizada, la de un campo petrolero en los días emblemáticos de las empresas concesionarias. Lo decía así, tan tranquila, como si nada. Ah, ¿cómo es que se llama? Rómulo. Adiós, cara. Otro Rómulo. Este país es una cosa seria. Me llamo Antonio Campos y soy un hombre del petróleo. Y con El Escándalo, el cine se adentra a las oficinas de la industria ya nacionalizada para recrear un caso de espionaje y corrupción tomado de la vida real. Yo arriesgué todo. Yo me la jugué. Yo sí me la he jugado, Haroldo. Sí, hermano, pero estamos hablando de negocio. Sí, efectivamente, el ámbito cultural se ha manifestado en relación al tema petrolero. Pero no deja de llamar la atención que el impacto del petróleo en la expresión artística y en nuestra sociedad ha sido tímido, un tema poco recurrente, especialmente si consideramos la influencia real que ha tenido en nosotros como país. En la década de los 90, los precios del crudo se mantienen a la baja, lo que reduce considerablemente los ingresos del Estado. Es en esta difícil coyuntura nacional que la industria plantea un cambio trascendental. Luego de tensas discusiones en el seno de PDVSA y sus filiales,
se resuelve que las operadoras Lagoven, Maraven y Corpoven, con sus 20 años de historia y cultura empresarial propias, se fusionen en una sola compañía. Disolver las filiales y reducir parte del personal son medidas difíciles, sobre todo para aquellos que habían hecho carrera en estas empresas. Ahora todas las estaciones de servicio llevan su nueva marca y todas las decisiones relacionadas con las operaciones de la industria se centralizan en una sola organización. Si los anteriores presidentes de PDVSA compartían sus responsabilidades con las juntas directivas de las filiales, con la nueva organización, un único presidente dirige la empresa, que funciona por áreas, como las principales petroleras del mundo. Esta centralización refuerza el poder de PDVSA dentro del país, lo que no es visto sin resquemor por otros sectores nacionales. Es año electoral. Se va a elegir al presidente de la República. Para el momento de las elecciones, el precio del petróleo ha alcanzado una baja histórica, menos de $8 por barril, debido a la abundante oferta de crudo en el mercado y a la crisis económica asiática. Los resultados favorecen a Hugo Chávez Frías, quien se presenta como renovador del sistema político venezolano. En su campaña, ha denunciado a la industria petrolera y a sus directivos como un Estado dentro del Estado, de ser una industria dispendiosa y sobre la cual hay que tener mayor control político. A PDVSA, yo lo he dicho, anoche lo ratifiqué en la rueda de prensa, hay que colocarla y ponerla a funcionar de acuerdo a un proyecto nacional. PDVSA debemos subordinarla al Estado venezolano. Hoy en día está insubordinada. El nuevo presidente impone una política petrolera que tiene como prioridad la defensa de precios y no el aumento de la producción. Los usuales desacuerdos entre el sector político y el petrolero parecen tomar otras dimensiones. En marzo de 1999 se realiza la Asamblea de Accionistas de PDVSA y por primera vez tiene lugar en el Palacio de Miraflores, quizá como un símbolo de los tiempos que se han anunciado. En su discurso, el presidente asegura que se respetará la meritocracia. Este es sin duda un año agitado en el ámbito petrolero del país. Se ve pasar a 2 presidentes de PDVSA. La nueva directiva pone a la venta 15 de sus aviones como un ejemplo de ahorro. Se convoca para el próximo año 2000 la segunda cumbre de jefes de Estado de la OPEP, que se celebrará en Venezuela. Y los precios del crudo comienzan a recuperarse. A lo largo de 1999, los venezolanos son llamados 3 veces para cumplir con el proceso constituyente, y el último diciembre del siglo XX ve aprobarse una nueva constitución. Pero esos mismos días son testigos de la peor tragedia natural que haya conocido la nación en su historia. Las operaciones de la industria petrolera no se ven afectadas por la catástrofe. Sin embargo, el duelo embarga a la sociedad venezolana. Finaliza el siglo y Venezuela ha dejado de ser el país rural que una vez fue. La propuesta modernizadora de los años 30 de sanear, educar y comunicar al país se ha logrado en buena parte.
hemos alcanzado una modernidad a la venezolana. Se ha construido una enorme infraestructura, pero insuficiente, que no ha estado a la par del crecimiento demográfico. Durante estos 100 años, hemos pasado de menos de 3 millones a 22 millones de habitantes, y de ellos apenas 42.000 trabajan en la industria. Sin embargo, somos una nación esencialmente petrolera, porque la mayor parte de los ingresos del Estado están atados a esta industria de extracción. Aquella idea de que el petróleo se agotaría quedó atrás. Al contrario, nuestras reservas de petróleo extrapesado son de las mayores del mundo. Y aunque algunos conviven con el petróleo en el patio trasero de su hogar, esta sigue siendo una actividad fuera de la vista de la mayoría de los venezolanos. Cuando en 1914 se inicia la explotación petrolera comercial con el pozo Sumaque 1, los venezolanos no nos imaginábamos lo que implicaba convertirnos en un país petrolero. Ya en el año 43, con la ley de hidrocarburos, entendíamos que la renta petrolera es la base de nuestra economía. Hacia 1975, tras décadas de experiencia y conocimientos en la industria, se dan las condiciones para que los venezolanos terminemos de manejarla por nosotros mismos. La nacionalización, o realmente la estatización del petróleo, da origen a PDVSA, quien asume la responsabilidad de conducir nuestra industria. En sus primeros años, la producción se mantiene a la baja y durante los 80 no supera los 2 millones de barriles diarios. Esta tendencia se revierte hasta alcanzar de nuevo más de 3 millones de barriles hacia el final de los años 90 y, sustentada en la apertura petrolera, proyecta acercarse a los 6 millones en la próxima década. Ahora, lo que realmente impacta este periodo es la volatilidad de los precios petroleros. A diferencia de las décadas anteriores, de precios estables, estas variaciones repentinas dificultan la planificación, no solo para la industria, sino especialmente para el Estado. Cada vez se hace más evidente el riesgo de la estrecha relación entre el precio del petróleo y el ingreso nacional, y la necesidad de fondos estabilizadores a largo plazo para combatir la volatilidad de los precios. Ha pasado un cuarto de siglo desde el nacimiento de PDVSA, y a pesar de las desavenencias propias de una empresa de tal magnitud, ha cumplido con los retos que asumió al ser creada: aumentar las reservas y la producción petrolera, asegurar nuestro crudo en los mercados internacionales, desarrollar tecnología propia, modernizar sus refinerías, iniciar el desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco y convertirse en una sólida empresa a nivel mundial. Por su parte, los distintos gobiernos no han logrado traducir décadas de ingresos petroleros en bienestar para la mayoría de los venezolanos. No hay duda del progreso que el país ha vivido en estos 85 años de producción petrolera, pero tampoco de que está altamente endeudado. Mantiene una elevada inflación e importa la mayor parte de los productos que consume. Y más aún, la mitad de su población vive en condiciones de pobreza. Nuestro siglo XX, lleno de esfuerzos, pero también de esperanzas malogradas, nos ha mostrado que así como el petróleo es una industria que requiere de años para alcanzar sus metas, un país que se reconoce en el petróleo debe igualmente planificarse con largo aliento y no en función de coyunturas económicas e intereses inmediatos. Irrumpe el siglo XXI con una mezcla de optimismo, incertidumbre
y también temor. El nuevo gobierno anuncia su intención de aumentar el control del Estado sobre la industria petrolera. ¿Garantizará este mayor control estatista el uso apropiado de la renta petrolera? ¿Podrá romper con la espiral de endeudamiento, inflación y devaluación de estas últimas décadas? ¿Asumirá la ciudadanía el petróleo como materia de interés común? ¿Hacia dónde va la Venezuela petrolera en el siglo XXI?